Hola, ¿qué tal? Estamos en Firmeza y Justicia y estamos en el 5º episodio de nuestro podcast. Y esta tarde, bueno, me siento súper orgullosa y súper engalanada porque tenemos una visita que hasta se me hace increíble tenerla aquí. Ella es Beatriz Briceño, y quiero decirles, amigos, que Betty es la primera persona que Firmeza y Justicia ayudó. Ella salió en libertad hace muchísimos años. Casi que no me creo que me haya dado como esta premisa de venir a hacer este podcast, y les cuento rapidísimamente por qué. Hay un tráiler que se llama Mi Amiga Betty, que fue producido por Diana Garay y que en su momento fue muy galardonado, muy galardonado. Es un cortometraje bien interesante. Diana Garay incluso estuvo en muchísimos programas en televisión y en la radio también hablando de este corto. Y este corto justamente hablaba de un poco la historia de Betty. Entonces hoy realmente quiero pedirles un aplauso, ¿sí?, para mi amiga Betty, que está justamente pues echándonos la mano haciendo este podcast, que espero que les guste. Es acerca también de una mujer empoderada, de una mujer guerrera que estuvo 10 años en reclusión, y pues como la línea que hemos venido siguiendo de manera injusta. Entonces yo le cedo la palabra a la licenciada Pamela para que Betty nos vaya enriqueciendo un poco con el documental primero y ahora esta segunda parte, que podríamos decir como Mi Amiga Betty 2, ¿no? O la segunda parte. Entonces empezamos, Pamela. Hola Betty, muchas gracias por estar aquí con nosotros, la verdad es un honor, y pues te voy a hacer unas preguntas para que nos expliques más o menos. Claro, mami, buenas tardes. ¿Cuántos años tenías cuando fuiste prendida? 10, no es cierto, mentira, tenía 21. Ok, ¿cuál dirías que fue el principal error en el sistema de justicia de tu caso? Uy, el error parece ser que fue el no haber estudiado bien el caso. Obviamente puedo decir que probablemente fue error mío el no haber elegido a los abogados correctos en ese momento, porque sentí que no me defendieron como tenía que haber sido, y pues que realmente no se vio pues la verdad en su momento, ¿no? Claro, ¿y de qué manera conociste a tus abogados? Me los presentó, los primeros que tuve fueron justamente conocidos de un abogado que tenía de lo familiar, y bueno, de ahí se pasó a lo penal. No funcionó, hasta terminaron demandándome por una situación ahí que ya no recuerdo. Posterior a eso, una de mis tías por parte de mi tía por parte de mi papá contrató unos abogados, y de igual manera, bueno, pues igual sacaron dinero, no hicieron nada, y terminé muchos años sin defensa, únicamente por parte pues del juzgado. Y posterior, pues estuve con hoy día pues mi abogada, Cristina Gamero. Ok, ¿cuántos años estuviste en Santa Marta? 10 años. ¿Y cuando te prendieron hubo algún maltrato, tortura? ¿Cómo fue? Ninguno, no hubo ningún tipo de maltrato, no hubo absolutamente nada de esa índole. ¿Cómo fue que Diana Garay se acercó a ti para que hicieran ese documental? Explícanos como en amplio. Yo tenía, de alguna manera tiempo sin saber de ella, obviamente porque estuve dentro del penal. A ciencia cierta no recuerdo muy bien cómo tuve contacto con ella, pero me llegó un número en donde me comunicara, le hablé, y prácticamente fue el primer contacto que tuve con ella, que fue por teléfono, y ella grabó la llamada. Ok, ¿quién es Diana Garay para ti? Ok, Diana Garay, pues era mi amiga desde la primaria. Sí, fue mi amiga desde la primaria hasta, el tiempo que estuve pues dentro de Santa Marta, dentro de prisión. ¿Todavía mantienes contacto con ella? Ninguno. Ninguno. De hecho, desde que salí libre no tengo contacto con ella de nada. Al salir libre, ¿cuál fue tu mayor desafío o reto? Uy, cuando salí libre
bueno, para empezar no sabía que iba a salir libre ese día viernes, recuerdo que fue un día viernes. Yo salí sin nada, absolutamente nada. Obviamente mi mayor reto era justamente enfrentarme a salir sin nada, sin dinero, sin familia, sin nadie, o sea, ni siquiera saber a dónde yo iba a llegar. Afortunadamente, bueno, estaba la señora Ángela, que bueno, en ese entonces yo la quería mucho, como si fuera mi mamá, me adoptó como tal y su familia fue la que me acogió en su casa y fue la que me apoyó y le estoy eternamente agradecida por eso, porque gracias a ellos, bueno, pues yo tuve esa seguridad de poder pues salir bien y tranquila. Claro, sí, me imagino. ¿Y tú pensaste que ibas a tener algún tipo de problema así? Como penal, ir a la cárcel. No, por supuesto que no. Obviamente yo en ningún momento vislumbré que yo iba a pasar por una situación así. Cuando falleció mi mamá, bueno, pues yo ya llevaba un proceso familiar civil en una cuestión herencia. Y de ahí pues obviamente yo tenía conocimiento que existía la situación penal, pero pues yo era como un testigo, realmente no más. Y fue de un minuto a otro cuando cambió a que yo era totalmente culpable. Sin embargo, yo en ningún momento pensé que iba a ser responsable de toda esta situación y llegar a prisión. O sea, jamás en la vida me pasó por la cabeza. Sí, no, me imagino, a nadie pues se nos pasa, pero en especial, pues uno tiene esta perspectiva de que todos los que están en la cárcel son gente mala, de que sí fue gente culpable, pero siento yo que pues no es verdadero. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Tú qué opinabas antes de estar en...? Obviamente antes de llegar a prisión, todos tenemos una idea de que llegar a la cárcel es lo peor, de que existe gente mala, terrible, que te golpea, que te maltrata, que obviamente te extorsiona, que te roba, que te pega y bueno, obviamente ves películas, escuchas historias terribles. Pero cuando yo llegué a prisión, lo único que recibí de las personas fue ayuda. Ayuda, 100% ayuda. A mí no me importaba si eran culpables o eran inocentes, porque pues eran seres humanos como cualquiera, o sea, son personas. Y tú llegas y bueno, en mi caso, desde el primer día que llegué, yo no sabía qué es lo que iba a pasar. A mí los judiciales me dijeron, te van a golpear, te van a violar, no digas por qué delito vas. Y desde el inicio en que yo entré a la puerta, lo único que hicieron fue, las mismas chicas que estaban ahí, compañeras, me dieron un colchón, me dieron una cobija, me regalaron un jabón, obviamente usado de los que ellas mismas ocupaban. Me invitaron algo de comer, algo de tomar, lejos de maltratarme, lejos de hacerme algo malo, lo único que recibí fue apoyo, honestamente. Claro, creo que es lo más importante, sentirte apoyada y sobre todo sentir que no estás del todo pues sola. Así es. Y pues muchas gracias por tu tiempo, Betty. Gracias. Pues ahora seguimos con el licenciado Jorge. Él también tiene algunas preguntas para ti, Betty. Hoy tenemos muchas preguntas para ti. Muchas gracias, licenciada. Bueno, Betty, comencemos con las preguntas. Durante su estancia en Santa Marta, estando dentro de su celda, ¿tenía usted la esperanza de un día poder salir y dejar atrás todo ese amargo momento de su vida? Cuando llegué y estaba en el proceso no sentenciada, yo tenía muchas ilusiones. Obviamente sí estaba asustada, estaba muy preocupada, me sentía obviamente encerrada, estaba como muy ensimismada en este problema legal, penal, pero sí tenía la esperanza de que en algún momento se dieran cuenta que yo no había sido responsable del delito que se me estaba acusando. Y todas las noches yo oraba, pensaba y soñaba que pronto iba a salir libre de un día para otro. De hecho, cuando yo fui a la sentencia, yo sabía que me tenía que ir libre. Pero pues no, desafortunadamente me dieron 15 años de prisión. Salí muy desconcertada, muy triste, hasta cierto punto como ofendida. Llegué obviamente en ese entonces la estancia, lloré muchísimo. No entendía por qué no se veía la realidad del asunto, por qué era tanto como el acoso que recibía, tanta mentira. Y me subieron posterior a la sentencia 30 años y en ese momento fue cuando pensé que era muchísimo tiempo de sentencia que tenía y que iba a faltar mucho tiempo para poder salir. Y yo contaba los años y decía, no, yo voy a salir hasta los 40 y tantos. O sea, realmente mi vida se va a ir aquí adentro.
Y sí, realmente pensé que me iba a costar mucho trabajo salir, mucho. Y ahora, Betty, ¿qué piensas? O sea, esos 30 años no se hicieron realidad, esos 30 años se recortaron a 10, y cuando te dicen, usted que se le ponga en absoluta e inmediata libertad, ¿qué sentiste? Yo recuerdo cuando, bueno, justamente tú, Cris, me decías, yo voy a leer tu expediente y yo estoy segura que te voy a sacar libre. A mí esas palabras no se me olvidan, Cris. Tú te vas a ir, tú no vas a estar aquí, dame esta oportunidad, yo te voy a sacar. Me dice, yo voy a leer tu expediente y yo te voy a sacar. Yo no lo pensé, me dijiste, dámelo, yo lo leo y yo no lo pensé 2 veces. Con anterioridad habían llegado abogados a mí recomendados y me decían, yo te voy a cobrar $1,000,000, yo te voy a sacar, yo te lo aseguro, fírmame hojas blancas, porque sabían que venía una situación económica favorable para ellos. Y yo te saco, y cuando leían el expediente después de un mes, regresaban y me decían, no, Betty, yo no te voy a sacar, no te puedo sacar. En algún momento llegó igual un licenciado que dijo, sí, yo te voy a ayudar, voy a leer tu expediente. Tuvo mucho cariño hacia mi persona y me dijo, y fue totalmente honesto, y me dijo, porque te quiero, te regreso tu expediente, porque si no te saco, no sé qué voy a poder hacer y no quiero quedarte mal. Y posterior a eso llegaste tú. Y tengo, reitero, esas palabras muy presentes, Betty, yo te voy a sacar, dame tu expediente. No lo pensé 2 veces. Tú en ningún momento me hablaste de una situación económica como tal. Sentí como más tu interés por mi situación, porque bueno, obviamente tú sabías todo lo que había pasado. Y te llevaste el expediente, me parece ser que lo leíste de un día para otro, fue rapidísimo. Y me dijiste, Betty, yo te saco. Trabajaste rapidísimo y de repente yo ya tenía en mis manos lo que era el amparo. Prácticamente no lo leí, creí ciegamente en ti. Son esos presentimientos que uno tiene, son esos como, ¿cómo te puedo explicar? Como esos rayos de luz que te envía un ser superior, un ángel, como quieran llamarlo. Lo firmé y fue cuestión, me parece ser que tal vez 6, 7 meses, no recuerdo, y yo ya tenía mi libertad en mis manos. Adiós, gracias, Betty, pero ese $1,000,000 no se esperaba, ¿no es cierto? Jorge, si quieres continuar. Okay. Y después de todo esto, después de todo este proceso, en el momento que estaba en la puerta para salir de Santa Marta, en ese momento que la cruzó, ¿qué pensó? Yo te voy a hablar un poquito antes de esa parte de la puerta que tú mencionas. Estoy haciendo así como remembranza. Recuerdo que era un día miércoles. A mí ya tenían que notificarme cuál había sido la nueva resolución de este amparo que bueno, se había metido. Me dijeron que tenía que esperar cierto tiempo. Llegó jueves, no llegaba nada. Llegó un día viernes. Yo estaba muy desesperada. Yo tenía que dar clases. Ese día suspendí las clases porque no me sentía como con ganas de darlas. Mandé a mis alumnas a sus estancias, ellas muy contentas porque no querían clase, como siempre. Y recuerdo que yo estaba cocinando porque yo iba a ir a convivencia para pues ver en ese entonces a mi pareja hoy día, ¿no? Y recuerdo que tocaron a la puerta de la estancia y me dijeron, Betty, tienes notificación de jurídico. Eso me parece ser que eran como las 7 de la noche. Fui corriendo a jurídico, yo ni siquiera me había arreglado, ese día no me había bañado, estaba en total y profunda depresión, debo de aceptarlo. Era una piltrafa humana cochina, honestamente, y fui hacia jurídico y me tuvieron casi 4 horas o 3 horas esperando a que la notificadora llegara. Y me acuerdo que me dio la notificación, bueno, yo estuve esperando y había un abogado que estaba ahí que también iba a notificar, y habían otras 2 chicas al lado de mí. Recuerdo que ese abogado dijo, hay una libertad y hay 2 notificaciones. Otra chica que venía del bordo dijo, esta es mi libertad, yo la he estado tramitando, yo soy la que me voy libre. En ese momento yo dije, bueno, ella está muy segura, seguramente sí se va, ella lleva su proceso, entonces ella sabe. Probablemente lo mío nada más es una confirmación. Yo sentía que no me iba, yo sentía que iba a tener todavía más tiempo ahí.
Recuerdo que pasaron a la chica que decía que se iba libre, no se fue libre, y ahí fue cuando entró mi ansiedad de saber, ¿soy yo o no soy yo? Pasó la otra chica y nada. Y cuando pasé yo con la secretaria de acuerdos, no sé quién era, bueno, notificadora, me dijo, bueno, tú sales con purgada, fírmame y pues ya te vas libre. Sin embargo, yo en ese momento no sabía si me iba esa noche, si me iba 3 días después. Yo estaba bloqueada. No tenía ni idea de que ese día me iba a ir libre. Me dijo, pues tal vez muy déspota la licenciada, así de, pues ve y pregunta ahí en jurídico qué es lo que te van a resolver. Fui, entregué mi papelete y me dijeron, Betty, ¿te vas hoy? Y yo, ¿cómo que me voy hoy? No entiendo. Y les comentaba, o sea, ¿sí es hoy? Sí es hoy. ¿Seguro que es hoy? Sí. Solamente necesitamos checar expedientes y no tienes otros procesos. Vete a tu estancia, quieres quedarte aquí, haz lo que tengas que hacer, pero hoy te vas. Y efectivamente llegué a la estancia con la señora Ángela junto con otras compañeras y les dije, ya me voy libre. Ni ellas lo podían creer. Ellas pues lloraron, tampoco lo podían creer como tal. Automáticamente me dijeron, Betty, ¿qué vas a hacer? ¿Qué hacemos? Yo me senté en mi cama y las chicas comenzaron a meter mis cosas en una bolsa. ¿A dónde te vas a ir? Le digo, no sé qué voy a hacer, no sé dónde me voy a ir. Y la señora Ángela le habló a sus hijos para decirles que pues me esperaran afuera porque pues ya me iba libre. Entonces pasaron horas enteras, eternas. Cuando llegó la custodia, abrió la puerta y yo jalé mi maleta que pesaba terrible. Y son varios pues varios pasos que tienes que seguir para poder salir, porque te preguntan muchas cosas. Creo que salía a las 3, 4 de la mañana, era realmente tardísimo. Abrieron la puerta y lo primero que vi fue al hijo de mi amiga, me abrazó, pero yo no pude llorar, yo no pude hacer nada. Mi preocupación en ese momento era, ¿y hoy día qué voy a hacer? O sea, sí, ya estoy libre, qué bonito, pero ¿y qué más? ¿Y qué más va a pasar? Recuerdo que salí, me hicieron que me cambiara de ropa y la ropa que llevaba en ese momento la tiraron por una tradición que dicen que no debes de salir con la misma ropa, que no debes de voltear hacia atrás. Prácticamente a mí me cambiaron, yo no recuerdo muy bien qué sucedió y me llevaron a cenar tacos. Yo la verdad es que no pasaba absolutamente nada. Y me decían, es que come. Le digo, pues es que no puedo, o sea, estoy asimilando qué es lo que me está pasando. Y pues ya, llegué a dormir esa noche. Interesante. Y ahora, bueno, una pregunta. Antes de entrar a Santa Marta, ¿a qué se dedicaba? Y ahora, ¿a qué se dedica? Ok. Cuando mi mamá falleció yo tenía 19 años. Yo llegué a prisión a los 21. O sea, prácticamente cuando vivía mi mamá estudiaba. Falleció mi mamá, me quedé sin dinero y pues lo único que tenía que hacer era llevar los trámites o familiares o penales. Pero ya no tuve oportunidad de estudiar ni hacer absolutamente nada. ¿Y ahora? Hoy día, bueno, pues sí, forzosamente tengo que trabajar. Es muy difícil encontrar un trabajo después de que sales. Principalmente, bueno, en mi caso, no generalizo, pero bueno, muchos tienen mamá, papá, esposo, hermanos, etcétera. O sea, yo estoy sola, tengo a mi hija, obviamente. Ella nació después de que yo salí libre. Pero soy yo nada más y es mi hija y día a día tienes que buscar un trabajo. Me costó mucho trabajo porque tienes antecedentes penales. Tengo que pagar renta, luz, agua, gas, todos los servicios que se tienen que cubrir. Hoy día soy asesor financiero y bueno, hago de todo, ¿no? Totalmente, me piden que pueda llevar unos papeles, llevo, pagan, lo que sea, pero bueno, yo estoy dispuesta a trabajar en lo que sea para poder mantener a mi familia, ¿no? Que es mi hija en este caso. Pero sí quiero dejar muy claro que en mi caso fue muy difícil encontrar un empleo, es muy difícil ganarte la confianza de las personas. Primero tienen que conocerte quién eres para que realmente, pues, sepan que no porque estuviste presa eres una persona que puede dañar a alguien, ¿no? Betty, en ese sentido, y antes de que continuemos con la licenciada Cristal, sí quiero decirte, para mí todas las personas que han pasado por este podcast son guerreras, pero en tu caso, como dices y dices bien, el hecho de salir y no tener
una familia que te respalde, hace que te vuelvas todavía más guerrera, porque luchas en el día a día por tu hija, luchas en el día a día porque ella esté bien, porque no le falte nada. Y creo que ha sido complicado porque pues tú justamente estuviste, desde mi perspectiva y como abogada, privada de tu libertad por una venganza familiar, una venganza de herencia, una venganza de no cobres lo que consideramos que también es nuestro, ¿no? Entonces, pues tú realmente tenías una vida resuelta, una vida de, bueno, estoy tramitando la herencia de mi mamá, que también es de mi papá, y voy a poder tener una vida digna, regresar a estudiar, regresar a trabajar, y de pronto tienes esta situación penal que te enfrenta a un proceso que jamás pensaste, como nos lo dijiste, pero que además quiero que se concientice también la gente que nos escucha en este sentido. O sea, no estamos hablando de alguien que no tenía su vida resuelta, era alguien que fue a buenos colegios, que era bilingüe, que no se metía en problemas, que no tenía como esta expectativa de ir a un centro de reclusión por la muerte de su mamá, y que después de años la justicia y el Estado diga, sí, perdón, es que sí hay una duda razonable de que tal vez no fuiste, entonces te bajo por completo la sentencia y tal. Se me hace desgastante, y digo esto por lo que dices. Bueno, a mí me costó más trabajo porque no tengo una red de apoyo, y sinceramente creo que también eres un ejemplo para muchas mujeres que nunca han estado en prisión y que dicen, no trabajo, no puedo trabajar, no puedo hacer esto, no puedo sacar a mis hijos adelante. O sea, bueno, pues volteen a ver a Betty y verán que sí pueden. O sea, sinceramente, si alguien estuvo en reclusión y le ha costado trabajo salir adelante, pero ha salido, bueno, la gente que no ha estado también podría tener esta perspectiva de si ella puede, porque yo no, en ese sentido. Entonces, Cris, ¿tienes alguna pregunta? Sí. Bueno, antes que nada, hola Betty. A mí me gustaría que nos contaras un poco desde tu opinión, si fuiste juzgada desde un enfoque de perspectiva de género o tomando en cuenta tu estado de vulnerabilidad. Ay, creo que fue muy manipulado mi caso. A mucha gente le da miedo mencionar esto o que yo lo mencione. En aquel entonces estaba Bernardo Batis, que era procurador del Distrito Federal, y tenía ahí un vínculo en la familia. Y pues en ese entonces mis tíos como que acudieron mucho a él, y creo que tuvo mucho que ver eso, mucho, entre todas las mentiras, entre que no se aclararon las cosas. Y bueno, no sé si con esto pueda responder un poco de tu pregunta, pero creo que sí fui muy mal juzgada, creo que no se hicieron las investigaciones pertinentes, creo que nada más porque una tercera persona dice es ella, con eso ya concluyen que fue todo, ¿no? Entonces yo creo que sí estuvo muy mal. Otra, a partir de tu experiencia, ¿qué perspectiva tienes de los procesos penales y cuáles son las principales dificultades que identificas en ellos? Lo mismo, creo que no se investiga bien. Creo que los abogados, cuando toman el caso, o no son empáticos con su cliente, o únicamente buscan el dinero, o quieren ser reconocidos por una u otra cosa, pero pues de antemano creo que no le ponen como pues esas ganas de poder sacar adelante a su cliente, ¿no? Aparte de que, bueno, el sistema de justicia yo creo que es muy lento, creo que hace que las personas que están en prisión tarden muchísimo tiempo. Vuelvo a lo mismo, no se hacen las investigaciones, habrá gente que, bueno, sí es totalmente culpable, hay gente que no lo es, pero creo que deben de poner como tal vez menos tiempo en una investigación, pero bien hecha. No sé, realmente creo que es muy complicado como meterse en ese tema. Yo hoy día tal vez, bueno, puedo decir que soy un tanto neófita del tema legal, pero creo que hace falta muchísimo. ¿Y qué acción del gobierno consideras ayudaría a prevenir el ingreso de más personas a estos centros de reclusión? Ay, qué acción del gobierno. Uy, híjole, es que esa pregunta también es bien complicada. Llega tanta gente a la cárcel, vuelve a lo mismo, o culpable o no culpable.
generan unas sentencias tan grandes tal vez para un delito tan simple o tan absurdo. Yo recuerdo, llegó una viejita, muy muy viejita, no veía, no escuchaba bien, su hijo la había metido pues a la cárcel porque no le quería dar la casa y la casa era de la viejita, y qué necesidad había de que pues la señora llegara ahí. Digo, retomando de que el gobierno, bueno, ¿por qué permitió eso, no? O sea, yo creo que era totalmente justificable tal vez por la edad, por lo que sea, y la señora creo que estuvo ahí como una semana. ¿Para qué tenía que llegar? ¿Por qué no se hizo una investigación con anterioridad? Reiterando, soy neófita en el tema, igual y lo ameritaba, ¿no? Pero pues no. Otra señora recuerdo que tenía hambre sus hijos y pues se le hizo fácil pedir una torta, pero para que sus hijos comieran, o un gansito, no me acuerdo, era algo de comida. Y llegó y creo que se aventó como un año. En una torta, por Dios, ¿cuánto puede costar? Sí, está bien, no está bien el robo. Pero bueno, pues si tú como comerciante ves que la señora no, o sea, ¿por qué haces eso? O sea, ¿por qué? Porque esas son las cosas que no entiendo, ¿no? Aparte, bueno, no creo que tampoco tenga que ver tanto el gobierno, sino también, pues, las personas, ¿no? ¿Por qué dañamos tanto? O sea, ¿por qué insistimos en dañarnos tanto? Cuando a lo mejor es algo tan simple de platicarlo, de hablarlo y se resuelve, ¿no? Creo yo. Atinado ese comentario. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Betty. De pronto uno lee expedientes que en serio son por tortas, gansitos, tomates, no sé qué. O sea, el sistema de justicia, aparte de ser lento, es injusto. Es paradójico lo que estoy diciendo, porque debería de ser justo, pero no en todos los casos es así. Es totalmente injusto. Las carpetas de investigación hoy en día pues se abren porque la vecina dice que la miraste feo y ya eso constituye un antecedente para ti. Y anteriormente las averiguaciones previas eran lo mismo, y el tráfico de influencias también era fuerte y es fuerte hoy por hoy. Y bueno, Monse, que es una invitada de nosotros hoy en el podcast, Monse no es abogada, como ella misma dice, no soy abogada, pero es parte de Firmeza y Justicia, y ella también te va a hacer unas preguntas, Betty. Hola, Betty. Hola. Bueno, evidentemente hay un antes y un después de ti, después de esta amarga experiencia. ¿Cuál es el cambio más radical que notaste en cuanto a tu perspectiva de las cosas o...? ¿En general o en mi persona? En general y en tu persona. Ok, en mi persona, pues obviamente antes era una persona muy mimada, muy consentida, tenía todo, no me hace falta nada. Llego a la cárcel y tengo que aprender a lavar un trasto, desde lo más simple hasta trapear. Y se burlaban de mí porque no sabía hacerlo y me daba asco. Enfrentarte justamente a esta parte de que estás solo, de que no tienes quien te cuide, quien te mime, quien te apoye, y tú tienes que salir avante de la manera que sea, ¿no? Con buenas o con malas personas, pero lo tienes que hacer. Obviamente igual, o sea, cuando estaba en libertad y era muy joven, tenía todo, pues mi alrededor, autos, comidas, restaurantes, cine, teatro, o sea, era muy padre, era muy divertido, no me costaba ni un peso, ¿verdad? Todo me lo daban. Hoy día que estoy libre, pues sé lo que se tiene que hacer, que es trabajar, que luchar, que salir avante. Hoy día soy mamá, soy mujer, pues ya estoy grande de cierta manera y soy responsable. Es parte de esa responsabilidad de que ya no eres pues la misma de antes, y todo cambia, o sea, es en un todo, absolutamente todo cambia. O sea, por ejemplo, antes, no sé, yo andaba en auto y era muy padre y muy cómodo, ahora ando en dos patas, ando en camión, ando en metro, ando en todo, y pues ya no es lo mismo y no es cómodo, ¿no? Sociabilizo más, antes no era tanto sociabilizar, ahora me gusta platicar, me gusta conocer un poco más a las personas. La ciudad, por supuesto que cambió, o sea, totalmente, ¿no? Betty, ¿hay algo que quisieras decirle a la gente que te está escuchando y que no tiene ni siquiera la idea de qué es estar, como tú dices, mimada, con todos los privilegios y de pronto que no tiene nada? Y también hay algo que quieres decirle a la gente que ha estado en prisión y que hoy en día no encuentra trabajo o que ha sido complicado. Un último mensaje. Pues es que todo se puede, o sea, si tú quieres hacerlo, se puede. Sí cuesta trabajo, mucho, o sea, son muchas noches sin dormir por preocupaciones, angustias, pero al día siguiente es un nuevo día
tienes que salir avante, tienes que salir a buscar, tienes que ver hasta de dónde no. Yo creo que el universo, la vida siempre nos manda bendiciones, nada más que no sabemos verlas, no sabemos identificarlas. A mí me pasó, yo soy muy bendecida. Desde el momento que entré a la cárcel, así como cuando salí, y hoy día todos los días tengo una bendición nueva. Tengo la ayuda de muchas personas. Y a lo mejor por eso como que te impulsa el día a día, ¿no? De que sí puedes salir adelante. Sí, sí fui muy mimada. Reitero, fue muy bonito. Estoy muy agradecida con mis padres, con la vida, con su trabajo, con todo lo que ellos lucharon por mí. Hoy día lo veo así porque, reitero, tengo una niña y lucho por ella día a día. No con las mismas posibilidades económicas que lo hicieron conmigo, pero con mucho amor lo hago. Y con muchas ganas de salir adelante. Y yo creo que nada es imposible. Nada. O sea, si yo que salí sin nada, sin familia, sin nadie, a excepción de la ayuda que me brindaron, que, bueno, posterior no puedes estar siempre pidiendo esa ayuda, tienes que salir adelante día con día. Y no siempre vas a ser tal vez la misma persona, pues, económicamente estable o muy amada. O sea, a fin de cuentas somos seres independientes, nacimos solos, nos vamos solos y tenemos que salir avante solos. Pues sí, mi Betty, y yo la verdad es que estoy bien orgullosa de que estés hoy aquí. Reitero, mi amiga Betty es algo que me llena de orgullo. Muchas gracias, Betty, de nuevo por estar aquí. Gracias, hay que darle otro aplauso a esta Betty. Muy bonito el programa de hoy y esperamos que esto que hoy es un podcast se pueda convertir en otro documental con la segunda parte de mi amiga Betty. Gracias, Betty, por estar aquí. Gracias.